Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me siento un instante. Hemos escuchado en este relato del Evangelio del capítulo 5 de San Lucas esta situación tan curiosa, casi divertida, diríamos, ¿no? Jesús está predicando ahí en Cafarnaún, junto al lago Genesaret. Mucha gente le está siguiendo, se agolpan para seguir al Señor, y nosotros tenemos que aprender también de esta actitud de la gente que va buscando al Señor a buscarle con el mismo deseo con el que la gente buscaba al Señor, ¿no? Se agolpaban en torno a Él, querían escucharle bien. En este mes de la Biblia también deberíamos nosotros, ¿verdad?, agolparnos en torno a la palabra de Dios. Deberíamos vivir más pendientes de cada palabra que sale de la boca del Señor, anhelar escucharla. Y Jesús entonces se acerca a esa barca de Pedro, que todos sabemos que es imagen y figura de la Iglesia, y desde la barca de Pedro va a enseñar a la gente. No cabe duda que para San Pedro, que estaba pues después de una dura jornada de trabajo en la noche, de haber fracasado también en ese esfuerzo por pescar, pues cansado, y de repente pues un señor se le sube en la barca y comienza ahí a predicar, ¿no? Y me imagino el desconcierto de San Pedro, que no estaba en ese momento pues ni ahí, no estaba escuchando al Señor, no estaba pendiente de sus palabras, no estaba agolpándose en torno al Señor para escucharle, y ahí se le sube el Señor a la barca, ¿no? Y Pedro comenzará a escuchar al Señor, y desde la barca del Señor, aun en ese encuentro inesperado, el Señor comienza a instruir a la gente, pero también a instruir a Pedro. Y lo va a instruir precisamente conduciéndole a las aguas profundas, ¿no? Le dice, conduce hacia las aguas profundas, mar adentro, a profundizar en su corazón, ¿no? En su actitud frente a Dios, en su actitud frente a Jesucristo. Entonces se acerca, se sale del puerto, se mete en lo profundo del mar, y allí Jesús le pide un salto de confianza, que después de haber fracasado todo el tiempo, de no haber conseguido nada, le pide que eche las redes en su nombre. No como lo ha hecho hasta ahora, que lo ha hecho a su modo, en el cálculo humano, en lo que siempre le ha funcionado, en lo que él conoce, en lo que él sabe, sino que se lance, ¿no?, en su nombre a echar las redes, donde es inesperado, donde no puede pasar, donde es imposible, en el mismo lugar donde tantas veces ha fracasado. Y allí, en la palabra del Señor, tiene que echar las redes, tiene que dar ese salto de fe, esa confianza. Nosotros tenemos que aprender también de Pedro a dar ese salto de fe, a confiar en el Señor también en aquello en lo que a veces hemos fracasado tantas veces, donde las cosas no nos han salido, donde aparentemente no hay ninguna posibilidad de que las cosas salgan bien. Y allí, en ese lugar, metiéndote en lo profundo, en las aguas profundas de la vida, de tu propia vida, el Señor te invita, donde ya no hay esperanza humana, a echar las redes, a confiar en Él. Y se da entonces esa pesca milagrosa, espectacular, una cosa impresionante, lo que no se esperaba. Cuando el Señor lo da en sobreabundancia. Y la reacción de Pedro es muy bonita, porque Pedro se postra ante el Señor para reconocer lo que es pecador. Y nosotros tenemos también el peligro a veces de apropiarnos de las obras de Dios, de creer que lo que Dios hace en nuestra vida es mérito nuestro. Bueno, es verdad que lo hice en nombre del Señor, pero también se debe a que yo era un gran pescador, podría pensar Pedro, ¿no? Sin embargo, no es así. Pedro se conmueve y, lleno de temor, se postra ante el Señor y reconoce lo que Él es, un pecador. Y es que para seguir a Cristo, para seguirle de verdad, necesitamos reconocer delante del Señor que somos pecadores. Y esto nos cuesta mucho, nos cuesta en verdad mucho reconocer que somos pecadores. Nos gustaría poder plantarnos delante de Dios sin ser pecadores, poder de alguna manera tratarle como de tú a tú. Y el Señor pues tiene que humillarnos un poco y tiene que mostrarnos la verdad de nuestra propia vida. Lo bonito de Pedro es que para hacer esto el Señor no necesita hacerle una catequesis sobre el pecado, ¿no?, sino que le conduce a un encuentro personal con Él y con su poder. Por eso necesitamos buscar este encuentro con Cristo en la Eucaristía, con Cristo en los sacramentos, en la reconciliación,
ahora que pues, se van abriendo ya las posibilidades de poder recibir los sacramentos, ¿no? Necesitamos este encuentro personal con Jesucristo, porque en el fondo es de este encuentro de donde brota la conciencia de Pedro de que él es pecador y de que necesita de Cristo, de que no puede estar sin él. Vamos a pedirle al Señor que, como en la barca de Pedro, quiera entrar también en nuestra barca, quiera animarnos a profundizar en nuestra vida, también, ¿por qué no?, en nuestros fracasos, en las cosas que en nuestra vida no nos han salido bien, para que, confiados en Él, volvamos a bregar, volvamos a trabajar y vemos que en su palabra, confiados en Él, el Señor dará un fruto abundante a nuestra vida, y que el Señor nos conceda la gracia también de escuchar su palabra, escuchar esa palabra que es viva y que es eficaz, que viene recogida en la Sagrada Escritura y que la Iglesia en este mes de septiembre nos invita también a leer. Como María sepamos escuchar la palabra, pronunciar nuestro hágase y dejar que el Señor también dé fruto a nuestra vida.